Ser Minero. Como todos los lunes, hablamos con Roberto Fernández, director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León, que se encuentra en Sabero. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, buenos días. Bueno, hoy además también en conversación, ¿no?, que vamos a mantener con un buen amigo de esta sección y también del museo, ¿cómo no? Sí, con un buen amigo y conocido, porque hoy vamos a hablar de nuevo de vivienda minera. Lo vamos a hacer porque el sábado en el museo finalizamos el seminario que llevaba por título Poblados Mineros, que bueno, pues estuvo dedicado a las viviendas mineras del Valle de Sabero, al poblado Diego Pérez en Fabero y también a las colonias mineras de Bustiello en Asturias y de Vallejo de Orbó en Palencia. Y es precisamente de este último lugar, ¿no?, de Vallejo de Orbó, del que vamos a hablar hoy, y como decías tú, pues lo vamos a hacer con un invitado conocido ya por los oyentes, que fue precisamente quien nos impartió la ponencia en el seminario el sábado. Él es Fernando Cuevas, es historiador, investigador, ¿qué más? Pues responsable del Centro de Interpretación de la Minería de Barruelo de Santullán, coleccionista de artículos mineros, un apasionado de la historia de la cultura minera, en fin. Fernando, aparte de un buen amigo y colaborador del Museo de Ser Minero, pues es todo en minería en Palencia, en la historia minera. ¿Cuántas cosas? Y yo incluso me permito añadir que una persona con la que da gusto hablar. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí en Barruelo, hoy el día de descanso, aprovechamos también para hablar más tranquilo con las radios y esas cosas. Claro, día de descanso, más trabajo. Bueno, por eso te lo agradezco también doblemente. Bueno, pues hay que hablar, por tanto, de Vallejo de Orbó, de este poblado minero que se encuentra... Bueno, hablemos un poco situémonos, ¿no? Brañosera, que viene a quedar ¿por dónde? Al lado de Barruelo, a 4 kilómetros en el norte de la provincia de Palencia, en las estribaciones de la cordillera cantábrica. No nos imaginemos, es muy parecido pues donde acaban todas las capas de carbón que vienen de León. Y ahí al lado de Barruelo surgió en 1864 un espacio creado solo para el trabajo, una colonia obrera, porque hemos estado estudiando mucho en el seminario lo que son los poblados mineros. Una colonia es mucho más, porque el problema de la vivienda en las minas y en cualquier industria siempre ha sido muy importante. Hay que dar vivienda a los trabajadores. En las ciudades era menos, porque allí al final iban y se buscaban la vida, pero en las zonas rurales tenías que traer los trabajadores y tenías que darles donde vivir. Entonces, todas las empresas siempre han creado viviendas, barracones, y luego han ido mejorando y se han hecho hasta poblados mineros. Pero hay ciertos casos en el que se busca mucho más, que son las colonias. Porque en las colonias la propiedad y todo el pueblo es control de la empresa. Tienen que estar situados próximos a la mina y tienden a ser autosuficientes. No quieren tener nada que ver con otros poderes ni con nada. Es la empresa la que pone los servicios, es la que pone las viviendas y es la que pone todo. Y claro, si la empresa es la que manda, la jerarquía de la empresa queda reflejada en esas colonias. Claro, cuando hablamos de que pone todo, claro, pone el médico, pone los profesores, pone el economato, pone el bar, pone todo, ¿no? Hasta el cine. Pero claro, a veces lo que nos pasa cuando no nos ponemos en situación, todos ahora mismo cuando estáis oyendo esta conversación estáis pensando en los años 50. En todas estas colonias que se hicieron, todo eso que se hizo, que se hacían las grandes empresas. Pero en Vallejo eso ya se hizo en 1864. ¿Al calor de qué? ¿De qué proyecto? ¿De qué mina? Bueno, es que en Vallejo hay otra cosa que la diferencia de las demás colonias. Hay dos colonias que se ponen en el mismo sitio. Una se hace en 1864 y lo hace Esperanza de Reynosa, y claro, supone una revolución a nivel de toda España porque no se daban ese tipo ni de ventajas, son la primera caja de socorros, de los primeros economatos de todo el país. Pero luego, la colonia que ha pasado más y que conocemos todos, es otra colonia que se hace entre 1909 y 1920, que la hace el Marqués de Comillas. El Marqués de Comillas es el que más dinero tiene en España entonces.
es además el que maneja la corte, el que tiene navieras, el que tiene minas, el que es propietario de los ferrocarriles. Y claro, sigue teniendo el mismo problema, porque eso de controlar a los obreros, pero no solamente en el trabajo, sino también en la vida diaria con las casas, es buscar la paz social. Pero el problema en el siglo XIX le tenían con el alcohol, con las fiestas, con que no se fuesen a trabajar a otro sitio. En el siglo XX, cuando ya se hace la segunda colonia, el problema también está en el sindicalismo de clase. Entonces el Marqués de Comillas hace por toda España 3 o 4 colonias con todas esas empresas que tiene, basándose sobre todo en una teoría de la Iglesia. El Papa León XIII hace una encíclica que dice: la forma de combatir el sindicalismo es darles cosas a los obreros y que el capital, el obrero, el trabajo, todos vayamos juntos. Y bajo ese principio crea las colonias, y bajo ese principio se crea la segunda colonia del Marqués de Comillas, la que hace en Vallejo de Orbó, que él la llama colonia modelo, es lo que quería él para sus trabajadores. Fernando, y hablas de un personaje extraordinario que es el Marqués de Comillas, y hablas de crear una colonia modelo, y supongo que esto también se reflejaría en la forma en que se construyó, ¿no?, en la estructura. ¿Cómo era la estructura de sobre todo de esta segunda colonia, bueno, también de la primera? ¿Cómo era la estructura? ¿Qué tipos de viviendas podemos encontrar en ella? Claro, otra de las cosas que caracteriza a las colonias frente a los poblados mineros o las casas que hacen es que tiene que tener una organización arquitectónica y espacial. Estamos hablando del urbanismo. El Marqués de Comillas se tiene que adaptar un poco también a esa otra primera colonia que había antes, pero el espacio tiene que estar muy bien delimitado. En la parte de arriba estaba el trabajo, estaba la mina, y la parte de abajo la sierra, el cuartel de la Guardia Civil. En ese espacio se desarrolla la vida de todos, de los ingenieros, de los trabajadores, no solo de los trabajadores. Es ese mundo aislado. Hay una calle principal en la que están los grandes edificios de servicio, las oficinas, la capilla. Está también las grandes casas de los ingenieros. Y un poco hacia la derecha y hacia la izquierda, un poco más alejado, los grandes barrios organizados con la vivienda de los obreros. Tienen que tener una idea clara, y una gran plaza también, centro de la vida comunitaria, con el colegio, el economato, todo muy bien organizado. ¿Y cómo eran estas casas en aquella época en relación con otras que podría haber en el entorno, o en aquellos poblados también un poco más agrícolas o más ganaderos de aquellos años? Bueno, era un mundo aparte, claro. Esas ventajas se tienen que ver en la calidad de vida. La casa ganadera tradicional es una casa enorme en la que el ganado vive debajo, es el que da calor a la casa. Y no solo vive una familia, o sea, viven los abuelos, los hijos, los nietos, hay varias generaciones y primos y varios. La casa ya es una casa individual, ellos quieren tranquilidad, cada casa una familia. No les gusta que se amontonen, les gusta que el ocio esté controlado, que no haya mucho algarabío. Entonces, no solo eso, aparte de eso, dices, vas a vivir aquí, vas a trabajar en mis minas, pero te voy a dar una casa relativamente con comodidades, con agua corriente. Tener agua corriente en 1910, tener servicios con pozos Moura, cosas que estaban inventando. Era una gran empresa que traía las ideas de Cataluña, de las colonias catalanas, de la colonia Güell famosa. Estaba en contacto con todos los adelantos que había. Incluso por eso es, cuando hemos hablado unas cuantas veces aquí, la primera sala de cine expresamente hecha para proyectar cine en toda la provincia de Palencia está en esta pequeña colonia. ¿Y el régimen de uso de estas viviendas era, como hemos hablado en otras ocasiones, también de alquiler, digamos, a precio simbólico mientras duraba la relación laboral, o cómo se estipulaba? Todo tiene el mismo fin, controlar al obrero fuera y dentro del trabajo, pero tú le puedes controlar en el momento en que todo depende de ti. La empresa nunca puede perder la propiedad, porque entonces el minero ya es libre de irse a otras empresas o hacer lo que quiera. Siempre está en un régimen de alquiler, nunca la puede perder. Y si tú dejas de trabajar en las minas, te echan. Ahora, claro, muy barato, ¿por qué? Porque les interesaba que las familias grandes pagasen menos por eso, o por la carne, o por los servicios, que pagarles más dinero. Entonces siempre eran precios relativamente muy bajos.
Y en estas colonias, Fernando, ¿de cuánta gente podemos hablar así en el periodo máximo de la minería que pudieran vivir en las colonias? Bueno, todo eso es también relativo, porque, por ejemplo, en 1884 había 300 operarios, trabajadores. En 1884, 300 trabajadores es muchísimo. Aunque hay que también entender que en esas primeras generaciones, cuando se pueblan las colonias, las familias son muy pequeñas. Lo que vienen son gente soltera y trabajadores de la mina. Luego ya, si queremos hablar de los 1.130 habitantes, no trabajadores, que había en 1920, puede ser relativo. Estaban en mejores condiciones, porque imagino que los de 1884, pese a tener viviendas, estarían muy hacinados. Pero 1.130 habitantes en 1920 también es para una colonia, un sitio. Hecho es proceso, que ahí no había pueblo, que está hecho de la nada. Claro. Es bastante gente. Estamos hablando fundamentalmente de los tiempos de esplendor. Ya por ir acabando, ¿cuál es la evolución que ha tenido Vallejo de Orbó y cuál es su realidad a día de hoy y este poblado minero? Ese periodo del Marqués de Comillas, que les daba de todo, pues cuando murió el Marqués de Comillas, la empresa se la vendió a las minas de Barruelo, que es la que está a 4 kilómetros al lado, y también es una mina grandísima. Ese sindicalismo amarillo de corte cristiano desapareció y entró el sindicalismo de clase. Pero, claro, a la nueva empresa sigue teniendo el mismo problema. Tienen que vivir en las viviendas. Mantuvo las viviendas. También en Barruelo había esas ventajas, aunque no fuese un poblado cerrado. Y se mantuvo muy bien. Se seguían arreglando las casas, que seguían siendo propiedad de la empresa. ¿Cuál es el problema? Cuando en 1969 se cierran todas las minas. Entonces hay que entender que los que vivían en las minas ni siquiera eran propietarios de las casas y que el 90% se tuvieron que, salvo los jubilados, se tuvieron que ir fuera a trabajar. Se desmontó casi toda la colonia, algunos edificios se han conservado porque al final se pudo vender, porque también había muchos problemas para poder vender la propiedad. Y algunas se han estropeado, otras se han mantenido. Y como no hay ningún estado de protección para toda la colonia, también se han hecho cosas que no se deberían haber hecho. Bueno, la historia de este poblado de Vallejo de Orbó, en la montaña palentina. Fernando, ha sido un placer charlar contigo. Te mandamos un fuerte abrazo y te dejamos que sigas disfrutando de tu lunes de descanso, ¿vale? Gracias. Y Roberto Fernández también, muchísimas gracias a ti, como siempre. Pues nada, un lugar emblemático para visitar y nosotros hasta el próximo lunes. Venga, hasta la semana que viene. Llegamos a la 1.